Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro curso gratuito de recursos humanos en el sector público. Ya vamos a iniciar con la sesión correspondiente de nuestro curso. Recuerden, estimados participantes, que nuestra institución está ubicada en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac. ¿Y ustedes desde dónde están llevando el curso, estimados participantes? ¿Me dejan un mensajito, por favor? Contamos con diversos convenios interinstitucionales que ustedes pueden observar en pantalla, como la Municipalidad de Turpo, la UGEL Andahuaylas, la Municipalidad de Los Ángeles Huancaray, la Cooperativa de los Andes Cotarusi, la UGEL Chincheros, el Ministerio de Justicia, la Asociación de Servidores Civiles, el Instituto de Formación Cooperativa y Ambiental, la Municipalidad del Chumbao, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Chincheros. También se puede observar la amplia gama de profesionales que nosotros contamos. Somos una institución con más de 7 años de experiencia orientada a ofrecer una educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. También recordarles, estimados participantes, que ya se aperturaron nuestros cursos para el 2024, como es ofimática, idiomas, salud, diseño, educación, gestión administrativa. Toda esta información, estimados participantes, lo pueden encontrar en nuestro Facebook como El Tecnológico. Para mayor información se pueden comunicar con nosotros al número 953-772-123. Recuerden, estimados participantes, que la licenciada María José Ramos el día de hoy estará impartiendo sus conocimientos. Asimismo, mi persona, Roxana, es la asistente académica. Si tienen alguna duda o consulta, se pueden comunicar conmigo al número 923-736-286. Con respecto a los días de nuestros cursos, estimados participantes, la primera semana fue el día martes y viernes. Esta segunda semana, que es el martes y jueves, a la hora es a las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. La duración es de 2 semanas. El inicio de clases fue el 19 de diciembre del 2023. Con el temario, estimados participantes, ya se llevó a cabo la sesión 1, que fue conceptos básicos de recursos humanos. La sesión número 2 también ya se llevó a cabo, que fue sistemas de administración de recursos humanos. Asimismo, la sesión número 3, que se va a llevar el día de hoy, es regímenes laborales. Y la sesión 4, que es la última, planillas de remuneraciones, beneficios sociales y liquidación del personal. En cuanto a la metodología de trabajo, estimados participantes, nuestra institución brinda cursos de manera virtual. Las clases son en vivo, las clases están siendo grabadas, por lo tanto se vuelven en un material didáctico. También el PDF de la sesión se les va a enviar ya al grupo de WhatsApp. Recuerden, para que puedan certificarse, estimados participantes, tienen que rendir un examen y tienen que sacar una nota probatoria de 14. Tienen que sacar 14. Con la certificación, estimados participantes, al finalizar el curso, ustedes obtendrán un certificado con mención en recursos humanos en el sector público, a nombre de la institución El Tecnológico. El certificado cuenta con 90 horas correspondientes a nuestro curso y la calificación tiene que ser una nota probatoria de 14. El costo correspondiente es solo de 30 soles, es totalmente opcional. También tienen el número de oficina con nuestra directora Raquel. También se pueden comunicar al número 953-7721-23.
Con respecto a la modalidad de envío, estimados participantes, contamos con dos modalidades, que es la digital y la física. En el caso de la digital, todo participante que tramite su certificado va a tener su certificado de manera digital en PDF. Le vamos a enviar a su WhatsApp. Aquellos que deseen su certificado en físico, se les estará enviando en la empresa Shalom. El costo de envío es de 15 soles. Todo esto, estimados participantes, es al finalizar el curso. Muy bien. Para iniciar la sesión académica del día de hoy, vamos a hacer una pequeña oración y espero que todos me acompañen. Amado Dios, en esta noche te agradecemos por todos los participantes que están presentes en sala y asimismo, bríndanos de salud, que no nos falten los alimentos, con este pequeño párrafo que dice así: yo lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Amén con todos los participantes. Asimismo le doy el pase a la profesora. ¿Qué tal? Profesora. Buenas noches, Roxana. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión 3 del curso de Recursos Humanos en el Sector Público. Voy a compartir mi pantalla. Ya me Buenas confirman noches, por el chat. profesora. Buenas Sí, noches, señorita le, Roxana. le doy el pase para que pueda compartir su pantalla, por favor. Ya, muchas gracias. Ya, creo que ya se ve en pantalla, ¿no? Ya se está visualizando. ¿Me confirman por el chat si se escucha bien? Ya, gracias, Daisy. Bien, como ya les había dicho, me presento nuevamente. Mi nombre es María José Ramos Machado, licenciada en Administración de Empresas, y el día de hoy estamos en la sesión número 3 del curso de Recursos Humanos en el Sector Público. Bienvenidos a esta sesión, ¿no? Es la segunda semana del curso que ya hemos estado viendo, ¿no? En el cual la semana pasada nos quedamos viendo el sistema de administración de recursos humanos. Veo que Mercedes indica que no se ha compartido el manual. No te preocupes, Mercedes, porque igual de todas formas, esta PPT al finalizar la clase, su asistente académica, la señorita Roxana, les va a estar enviando a su grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces, empezamos el día de hoy con los regímenes laborales en el sector público. Pero antes de poder estudiar cada uno de los regímenes, necesitamos saber qué es un régimen, ¿no? ¿Qué es un régimen laboral? Para poder luego ya entrar a ver exactamente en qué consiste cada uno de los regímenes del sector público, ¿no? Un régimen laboral, jóvenes, es un conjunto de funciones y actividades esenciales propias de la administración pública. ¿Por qué nos habla de funciones y actividades? Porque de acuerdo al régimen laboral en el cual se encuentren, ¿no? En el cual se desarrolle un determinado régimen, se va a establecer beneficios, se van a establecer características de ese régimen, también se van a determinar algunas funciones y actividades esenciales propias que se debe ejercer dependiendo del régimen laboral en el que se desempeña, ¿no? Entonces, debido a eso, existe una multiplicidad de regímenes. O sea, cuando hablamos de multiplicidad, no nos estamos refiriendo a uno ni a dos, sino existen varios regímenes. El día de hoy vamos a estar viendo los más principales, ¿no? Que son los que más se desarrollan en el sector público y para poder conocerlos es necesario tener en claro que para que una empresa pública pueda tener un vínculo con una persona, tiene que haber un régimen laboral en el cual esa persona haya firmado un contrato. Porque cuando ustedes pueden haber visto algún contrato o firmen algún contrato, ahí les va a aparecer bajo qué régimen están, ¿no? Entonces de ahí, partiendo de eso, van a saber cuáles van a ser sus beneficios, qué es lo que les van a pedir de acuerdo a la exigencia de ese régimen.
Igual, cuando se hace una convocatoria pública abierta, también ahí en la convocatoria indica bajo qué regímenes se está dando la convocatoria, ¿no? Entonces, no hay manera de no saber cuáles van a ser esos regímenes que van a indicarse en ese momento, ¿no? En el momento en que se está dando la convocatoria. Para que realmente una relación de esa forma sea libre, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no estuviéramos bajo un régimen, entonces ahí las cosas no se dieran de manera ordenada. La idea, más adelante ustedes ya se van a ir dando cuenta cuando estudiemos los regímenes, es que solamente existiera uno, ¿no? Exista uno en el cual bajo todos los del sector público se rijan bajo ese régimen, ¿no? Pero la realidad es que actualmente no se da. Aún todavía se está en constante lucha para que pueda darse solamente un solo régimen en el cual las personas puedan desempeñarse, ¿no? Este régimen, como les digo, es muy importante conocerlo porque forma parte de la actividad que se realiza en recursos humanos, ¿no? Porque nosotros somos, como ya lo hemos visto en las anteriores sesiones, el corazón de la empresa. Y de nosotros va a partir muchos puntos. Va a partir el tema del contrato, de la firma, cuáles van a ser los beneficios. Hay que hacerlos cumplir a carta cabal porque esos regímenes son los que van a indicar la marcha, ¿no? De cómo se va a tratar a ese colaborador o funcionario del sector público y qué es lo que va a emanar a raíz de que esté en tal régimen. Entonces, partiendo de eso, jóvenes, de saber de qué es un régimen, ¿no? Entonces vamos a ir estudiando los regímenes más principales. Vamos a empezar hablando por el régimen Decreto Ley 728. Este régimen que dice de la actividad privada se denomina así porque aplica para el sector público como para la actividad privada. O sea, van a haber algunas personas en el sector público que estén bajo este régimen, ¿no? Entonces, por eso se llama régimen laboral de la actividad privada, Decreto Ley 728. Este régimen fue creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de contratación laboral. ¿Por qué hablamos de flexibilizar el marco de la contratación laboral? Porque muchas personas anterior, ¿no? Hace más de 5 años, se venían quejando de que este tipo de régimen solo aplicaba para los del sector privado, que era muy injusto, que también se debería de generar de manera igualitaria en el sector público, porque tiene muchas características interesantes, que ya las vamos a ir viendo más adelante. Entonces se adaptó este régimen de la actividad privada también para el sector público. Por eso es que hablamos de flexibilizar el marco legal de la contratación laboral. ¿Y qué genera cuando se flexibiliza el marco de la contratación laboral? Esto propicia un mayor acceso al trabajo, ¿no? Porque la mayoría de trabajadores, cuando ven una convocatoria bajo este régimen, es como que se da la posibilidad de poder tener mayor cantidad de asiduos, de personas que quieran trabajar bajo este régimen por el tipo de beneficios y características que tiene, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de contrato se puede firmar bajo este régimen? Bajo este régimen podemos firmar contratos a plazo indeterminado y contratos a plazo fijo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia, jóvenes, entre un contrato a plazo indeterminado y un contrato a plazo fijo? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato a plazo indeterminado y un contrato a plazo fijo? ¿Ya? A ver, ¿alguien desea participar? Ya, no hay problema. El contrato, jóvenes, a plazo indeterminado es un contrato, a ver, nos dice Ronaldo, uno es temporal. Ya, ¿cuál es el temporal? ¿El plazo indeterminado o plazo fijo? Daisy dice tiempo de duración de permanencia.
Ya, ¿cuál es el tiempo de duración de permanencia, Daisy? ¿El fijo o el plazo indeterminado? Ronaldo dice que el que es temporal es plazo fijo, ya. Mercedes dice determinado, tiene fecha de finalización, ya. Ya. A ver, vamos viendo. El contrato jóvenes de trabajo a plazo indeterminado, su mismo prefijo lo dice, ¿no? In. ¿Qué significa in? No. Entonces, el prefijo dice no, no determinado, o sea, que no tiene fin o que no se determina por una fecha en específico. Este es un tipo de contrato que se puede celebrar de forma verbal o escrita. Cuando hablamos de que el tiempo de permanencia no tiene fin, no significa que el trabajador nunca va a salir, sino que nos referimos a que este es un tipo de trabajo que no tiene un periodo de tiempo establecido. Es decir, de que cuando tú ya firmas un contrato a plazo indeterminado, va a pasar 6 meses, un año y tú vas a seguir trabajando de manera normal. Hasta que la empresa decida ya en algún momento, ¿no? Pasado 2, 3 años o cuando la empresa decida, por algún motivo fuerte, ¿no? Quizás porque no has llegado a la meta, porque has cometido alguna sanción o alguna equivocación, por esos motivos, la empresa decida dar por finalizado tu contrato, ¿no? Pero no es un contrato renovable, ¿no? En sus características no es renovable porque si continúas, ¿no? Continúas, sigues laborando sin necesidad de que tú tengas que volver a firmar un contrato en un tiempo determinado, ¿no? Mientras que el contrato a plazo fijo, ¿no? Plazo fijo, sujeto a modalidad, es un tipo de contrato en el cual tiene un tiempo establecido, ¿no? Puede ser 6 meses, un año, dos, pero la idea es que terminan los 6 meses, digamos, te vuelven a renovar contrato, pasado un tiempo te vuelven a renovar contrato, ¿no? Y o sea, tiene un tiempo de finalización, ¿no? Porque si te vuelven a renovar, sí, es cierto, te pueden volver a renovar, pero tiene una fecha establecida, tiene una fecha fin. Entonces, ahí viene a ser la diferencia entre un contrato plazo indeterminado y un contrato a plazo fijo sujeto a modalidad. ¿Y por qué hablamos sujeto a modalidad? Porque existen diferentes tipos de contrato de acuerdo a la modalidad, ¿no? Pueden haber contratos de manera accidental, ¿no? Es un contrato que se da cuando efectivamente, como su mismo nombre lo dice, alguien ha tenido algún problema, algún incidente que puede ser fuera o dentro de la empresa y por ese motivo necesitan a una persona. Entonces, de manera accidental se dio ese contrato porque es una persona que sufrió algún inconveniente y van a contratar a una persona. También porque hablamos de modalidad, porque puede ser de un contrato de obra o de servicio. Cuando hablamos de un contrato de obra o servicio, de que, por ejemplo, para determinado proyecto, solo para ese proyecto, necesitan contratar a un personal, ¿no? Que puede ser a un ingeniero, un arquitecto, un albañil, un operario. Entonces, se va a firmar un contrato a plazo fijo, sujeto a modalidad por obra o servicio. Entonces, por eso es que hablamos de estos dos tipos de contratos. Estos dos contratos son los que se pueden firmar bajo este decreto ley, el decreto ley 728, ¿no? A ver, aquí nos dice, Rosa Isabel dice, ya no renueva contrato, plazo fijo hasta que dure la obra, el servicio o hacer. Muy bien, sí, justo lo que habíamos conversado. Norma Santi dice, buenas noches, Norma Estrella Santiago Ramón. Mercedes dice, es el que han dado el Estado para los CAS, fue que tienen más de 4 años trabajando. Claro, ahí cuando ya tú cumples un periodo de más de 4 años, tu contrato por ley se convierte en un contrato de plazo indeterminado. Cuando te aumentan el sueldo, se tiene que hacer un nuevo contrato para cualquiera de los dos contratos. Cuando te aumentan el sueldo, no es necesario que vuelvan a hacer un contrato. Pueden hacer una adenda del contrato, que es una extensión donde indican el cambio de tu sueldo, ¿no? No necesariamente tienes que firmar todo el contrato, sino es una hoja que se anexa a tu contrato que ya tienes, donde dice
el motivo, ¿no? Se está generando un aumento de sueldo por el cambio de funciones, ¿no? Firma cada una de las partes y ya se anexa tu contrato. Entonces, dos tipos de modalidades se pueden dar bajo este régimen laboral. Ahora, ¿qué más podemos decir de este contrato? Que este contrato también se le conoce como este régimen se le conoce como el régimen de la ley de la productividad y la competitividad laboral. ¿Por qué se le conoce así con ese nombre? Porque el objetivo es propiciar las competencias de los trabajadores, o sea, tratar de tener un cuerpo de servidores que tengan un buen desempeño laboral, ¿no? Y cómo se propicia el trabajo a través de diferentes actividades que los vamos a ver en las características. Por eso es que este es un régimen llamado también o conocido como ley de la productividad y competitividad laboral. ¿Qué establece la ley de productividad? De que debemos tener a prestadores de servicios, ¿no? Bien remunerados, que estén capacitados, ¿no? Y que además ellos puedan tener en un tiempo una evaluación de desempeño para poder medir su rendimiento dentro de la organización. Esta legislación que facilita el tema de que el empleador pueda determinar cuáles van a ser los turnos, los días, las horas de servicios que va a tener el trabajador que esté bajo este régimen, ¿no? Chan dice que se escucha entrecortado. ¿Los demás sí me escuchan bien o también se escucha entrecortado, jóvenes? Me confirman para poder continuar. Ya, gracias, Leide, por la confirmación. Bien, Mercedes, gracias. Ya, ¿qué características tiene este régimen? La primera característica es sobre el acceso al servicio público. ¿Qué podemos hablar sobre esta característica? ¿No? Que el acceso al empleo público se realiza mediante concurso público abierto. Por eso es que hablamos de que las personas tienen acceso a poder participar en este concurso y firmar un contrato bajo este régimen, ¿no? En el cual en este grupo de concursos se da en base a méritos y capacidades de las personas. O sea, esto no es de que eh, se va a escoger a una persona porque solamente por ver su currículum, no, tiene que ser bajo sus méritos, que se gane la posición a la cual está postulando, ¿no? ¿Y qué características o requisitos piden en este concurso público abierto? El primer requisito es la existencia de la plaza presupuestada. O sea, cuando se hace un concurso de público abierto, lo que van a verificar, ¿no? Que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, es que este concurso se lleve de la mejor manera legal, ¿no? Y para eso que tiene que haber la existencia de la plaza presupuestada, o sea, que realmente exista un lugar físico donde se requiera del personal del cual se está solicitando. Por eso se necesita la plaza presupuestada e indicar la vacante, ¿no? ¿Qué otro requisito se pide? Identificar el puesto de trabajo, ¿no? Aquí hablamos de la posición. Si vamos a contratar a un asistente contable es porque realmente se necesita un asistente contable. Y para eso es necesario identificar el puesto de trabajo, saber si esa posición va a ser cubierto porque realmente en esa municipalidad, en ese colegio, en ese lugar, se necesita esa persona. ¿Qué otro requisito también necesitamos? La descripción de las competencias. Cuando hablamos de la descripción de las competencias, es del perfil, ¿no? Indicar qué es lo que se requiere, qué habilidades, ¿no? Qué conocimientos, qué experiencia se va a requerir para el tema del concurso público abierto. También otro requisito es la definición de los criterios de puntuación, ¿no? En esta parte nos estamos refiriendo al peso que se le va a dar de a cada uno de los exámenes, ¿no? Al examen de conocimiento, qué puntaje, a la evaluación curricular, qué puntaje se le va a dar, el tema
de la evaluación psicotécnica, las entrevistas y todos los exámenes que se vayan a dar dentro del concurso. Y el último requisito es la determinación de la remuneración, el cual se tiene que dar una remuneración de acuerdo a la posición a la cual estamos nosotros requiriendo el servicio, ¿no? Porque no le vamos a pagar a un supervisor de operaciones como a un asistente de oficina, ¿no? Auxiliar de oficina. Por eso es que todo eso se tiene que mostrar en el momento de la convocatoria. Pero la primera característica de este régimen es que acceso a todas las personas, ¿no? A través de un concurso público abierto. La segunda característica es la capacitación. Hablábamos de que este régimen es conocido como el régimen de la ley de la competitividad y productividad laboral. ¿Por qué se propicia eso? Porque se da a los servidores civiles y funcionarios dentro de su plan de trabajo que puedan tener una evaluación, una capacitación de manera trimestral y semestral, donde a través de esa formación laboral, luego después de recibir esa capacitación, van a ser evaluados, ¿no? Igual tienen que tener una calificación mayor a 14 para poder ellos poder ingresar a un plan de progresión de la carrera, ¿no? Progresión de la carrera es lo que en el sector público le llaman ascenso o hacer línea de carrera. Pero para eso se tiene que demostrar que la formación que han recibido es la adecuada y que están teniendo una buena calificación. Entonces, cuando hablamos de la capacitación, es eso, no es la formación que reciben los servidores bajo este régimen. ¿Qué tipo de capacitación reciben? Reciben la capacitación de acuerdo a la posición que están realizando y a temas generales que se pueden dar dentro de la empresa, ¿no? Como por ejemplo de ergonomía, de seguridad y salud en el trabajo, de medidas preventivas, de enfermedades y todos los demás, porque de todas maneras eso es importante que todos los trabajadores lo conozcan. La tercera característica es sobre la promoción o el ascenso, ¿no? Eh, Antes de pasar a la tercera característica, es necesario indicar por qué es importante la capacitación. La capacitación es importante por lo siguiente. Uno, incrementa la productividad, ¿no? Porque mientras más capacitado estés, mayor productivo y más eficiente vas a ser en el trabajo. Lo segundo es que actualizas tus conocimientos, ¿no? Mientras tú vas capacitándote, existen nuevos cambios. Se pueden dar sistemas actualizados en el uso del SAT, en el uso de los diferentes sistemas tecnológicos que existen, y para eso necesitas tú capacitarte, ¿no? Es importante también porque proporciona al trabajador información sobre la nueva tecnología que está utilizando, ¿no? Que es lo que habíamos mencionado de los nuevos sistemas. Prepara al trabajador para poder ocupar una plaza nueva o vacante. En el caso de que, por ejemplo, se esté capacitando a un trabajador nuevo o a alguien que haya recién ascendido. Entonces, para eso es importante hacer la capacitación. También educa en materia de seguridad y salud, ¿no? Es lo que yo les mencionaba, no solo los temas tienen que ser de tu posición, sino de temas en general. Porque es importante el tema de seguridad y salud en el trabajo, porque de esa manera prevenimos riesgos laborales que se puedan dar. Entonces, eso es sobre la capacitación. En el tercer punto tenemos sobre la promoción y el ascenso, ¿no? En el caso de los servidores públicos regulados bajo este decreto ley 728, ellos tienen un sistema de progresión de la carrera, que a través de tener buenas calificaciones después de haber recibido la capacitación, se les da la posibilidad, el cual se pueda hacer que se pueda dar la oportunidad de que ellos puedan también ascender, ¿no? A través de la progresión, pero para eso necesitan estar bien capacitados.
Luego tenemos sobre la evaluación del desempeño. Cuando hablamos de la evaluación del desempeño, aquí también vemos que bajo este decreto ley 728, todos los servidores públicos incorporados tienen que, cada vez que son capacitados, ser evaluados. Y no solamente hablamos de esta evaluación que se realiza por la capacitación, sino que cuando hablamos de evaluación de desempeño, aquí sí estamos hablando de su trabajo, solamente netamente del trabajo. Uno es la evaluación que se hace cuando tú recibes un tema de capacitación y te evalúan. Esa es una evaluación. Pero la evaluación de desempeño es saber si lo que es actividades que tú estás realizando lo sabes al 100%, lo conoces bien o necesitas tener una, una retroalimentación de las cosas que tú estás viendo, ¿no? Por ejemplo, eres un asistente de control y seguimiento. ¿Qué controlas? ¿Qué sigues? El tema de todos los ingresos de las municipalidades, ¿no? De todas las recaudaciones, de todo el dinero que se ingresa por mesa de partes, por tesorería. Tú controlas todo eso, eres como un auditor interno, ¿ya? Pero nunca ha sido evaluado. Hasta que llega el momento de que tú estás trabajando bajo este régimen y vas a necesitar ser evaluado tu desempeño. De ahí comienzan a haber varias deficiencias, ¿no? De que, por ejemplo, no llevas un formato para hacer tu auditoría, ¿no? No sabes exactamente qué controlar. Eres un buen trabajador, pero no llevas bien tu trabajo de manera ordenada. Entonces, para eso se da la evaluación del desempeño, para poder medir qué tan productivo y qué tan eficiente es un trabajador dentro de la organización. ¿Ya? Luego tenemos el punto E, que nos habla sobre las remuneraciones y beneficios sociales. ¿Qué nos dice este régimen? De que todos los trabajadores están sujetos a una remuneración principal, el cual el pago es de manera mensual. Ese monto de la remuneración es de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, ellos, por ejemplo, indican que a los trabajadores que tengan grados de supervisores, su rango de pago sea mayor a 2.500, los analistas sea de 1.800 a 2.500. Entonces, el pago se va a dar de acuerdo a lo indicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro beneficio que tienen es que a estos trabajadores sí se les da gratificación de fiestas patrias y de Navidad, ¿ya? Ellos tienen gratificación, que es un sueldo adicional a lo que perciben normalmente. El tema de la CTS también tienen este beneficio. Tienen el beneficio de las vacaciones anuales de 30 días al año. Tienen un seguro social, Exsalud, un régimen de pensiones, AFP o la ONP. Este es entre uno de sus beneficios que se puede tener para los trabajadores bajo este decreto ley. Cuando hablamos del punto F sobre la desvinculación o término del servicio, ¿qué nos dice? De que existen diferentes causales de extinción del contrato de trabajo, ¿no? El cual están relacionados al tema de la conducta del trabajador, al tema de su poca productividad, porque otros motivos también pueden desvincularte por el tema de enfermedad o accidente, ¿no? Ya te imposibilita de trabajar, por el tema de sanción disciplinaria, inhabilitación administrativa o judicial, por un caso fortuito de fuerza mayor, etcétera. Todos esos motivos te pueden dar o pueden acarrear de que pueda ser desvinculado el tema de tu contrato bajo este decreto ley. Leidin dice, cuando surge un ascenso se debe hacer otro contrato, puede optar por una adenda. No, la adenda es cuando, por ejemplo, van a modificar algo de tu contrato, pero que no tenga que ver con tu posición, ¿no? O sea, por ejemplo, vas a seguir siendo asistente, lo único que te van a modificar es el horario, te pueden modificar la remuneración,
ahí sí puedes firmar una adenda, pero cuando ya es cambio de posición, o sea, estás ascendiendo, ahí sí tienes que firmar un nuevo contrato, ¿no? Porque ya están cambiando todas las características, no solo la remuneración, sino el cargo que tú tienes. Entonces, esto es, jóvenes, con respecto al tema del decreto ley 728. Ahora, ¿qué principios tiene aparte? Tiene lo que ya habíamos visto, el tema de por qué es generado como el de la ley de la productividad y competitividad, porque fomenta la capacitación y formación laboral de los trabajadores, que es lo que les había mencionado. Permite que los trabajadores puedan formarse y poder llevar y tener una evaluación de desempeño. Promueve la transferencia de las personas de actividades de baja productividad a otras de mayor productividad. Esto se hace a través de la rotación del personal cuando vemos que no están ejerciendo bien su labor. Antes de ser desvinculados, se les da la posibilidad de que puedan rotar a otra posición para ver cómo vienen ejerciendo su labor. Otro de los principios o características es que garantiza los ingresos de los trabajadores y la protección contra el despido arbitrario. Evitar que se le despida a los trabajadores por motivos injustos, ¿no? Que quizás, por ejemplo, su sanción no era era leve, pero por eso lo despiden, o porque la empresa considera que ya no quiere ya tener ese personal y lo despide sin más, ¿no? Entonces, lo que se quiere evitar es el despido arbitrario. En este tipo de decreto ley también se acepta el trabajo en domicilio, ¿no? En el cual hay que seguir unas características. Para el trabajo en domicilio se necesita tener bien identificado el trabajador, ¿no? Información domiciliaria, declaración jurada de domicilio. Aquí hay que firmar un contrato adicional, ¿no? Firmar un contrato que suscriba, que indique que el trabajo va a ser en domicilio, o sea, trabajo remoto, y que esto va a ser informado a la Autoridad Administrativa de Trabajo o a la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Se tiene que indicar qué funciones van a realizar en ese contrato, cuál va a ser la remuneración, cuánto es que se le va a pagar, cuándo van a ser las fechas de pago y cualquier otra indicación o precisión relativa a la relación laboral y que las partes estimen convenientes. O sea, sí se puede firmar un tipo de contrato bajo el régimen de Decreto Ley 728 para aquellas personas que realizan trabajo remoto. Luego tenemos el segundo régimen laboral, el cual se denomina el régimen laboral de la carrera administrativa del sector público, decreto ley 276. ¿De qué nos habla este régimen laboral? Este régimen laboral nos indica las características generales de decreto ley bajo la carrera administrativa. ¿Quiénes están en este tipo de régimen? Están todos los funcionarios públicos que desempeñan cargos políticos o de confianza, ¿no? Por ejemplo, los alcaldes, los del gobierno regional, ¿no? Ellos pueden ser contratados bajo este régimen laboral. ¿Quiénes más pueden estar en este régimen? Incluye a los docentes universitarios, al personal de salud, a los obreros permanentes y eventuales del sector público, fuerzas armadas que trabajen en alguna institución pública, a los policías también, claro, como hablábamos a los docentes, también está incluido de ahí también los directores de UGELES. Entonces, todos ellos forman decreto ley 276. Sí, sigue habiendo este decreto ley 276 en las convocatorias públicas abiertas. Luego, sobre la carrera administrativa, que es el punto número 2, grupos ocupacionales. ¿Qué nos habla de este punto? Que los servidores públicos de carrera son clasificados en 3 grupos ocupacionales. O sea, en este régimen se clasifican en 3 grupos, que son el grupo profesional,
el grupo técnico y el grupo auxiliar. ¿Ya? El grupo profesional. ¿Quiénes están constituidos en este grupo profesional? Están todos los servidores con título profesional o grado reconocido por ley universitaria. O sea, en este primer grupo están todos aquellos que hayan sacado su título universitario. El segundo grupo, que es el grupo técnico, está constituido todos los servidores con formación superior universitaria incompleta. O sea, que hayan, por ejemplo, no culminado su universidad, pueden haberse quedado en el sexto, séptimo ciclo, pero que a través de sus documentos indiquen, ¿no? Que tienen estudios universitarios incompletos, aquellos que tengan estudios técnicos con título o aquellos que hayan recibido capacitación pedagógica o técnica en alguna, en algún instituto, ¿no? Ellos ocuparían el segundo grupo, que son el grupo técnico. Y el grupo auxiliar, que es el tercer grupo, está constituido por los servidores que tienen instrucción secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, no hayan estudiado alguna carrera técnica, pero tienen experiencia de trabajo en oficina o que tienen algún curso, alguna capacitación que lo pueda demostrar. Entonces, ellos formarían el tema del grupo auxiliar. Estos grupos son los que forman los grupos ocupacionales dentro del régimen Decreto Ley 276. En el tercer punto, que nos habla sobre la carrera administrativa, ingresos y derechos generales, ¿qué beneficios tienen aquí? El tema de la remuneración, ¿no? El tema de que tengan una remuneración justa y equitativa, que esté debidamente presupuestada, porque ustedes saben que todo lo que sucede en el sector público es bajo un presupuesto, ¿no? Del sector público, ¿no? Digamos que para el tema de los funcionarios bajo este decreto ley se determina anualmente 50,000 soles, digamos, ¿no? Eso se tiene que dividir de acuerdo a la posición, de acuerdo al grupo ocupacional en el cual están ejerciendo su labor y por eso se busca que sea una remuneración justa y equitativa. ¿Qué otra característica tienen? Recibir capacitación. La capacitación aquí no se va a dar igual para todos, sino va a ser para cada nivel de carrera. ¿Por qué? Porque acá los dividen por niveles de carrera, ¿no? De acuerdo a sus especialidades. Otro punto que es parecido al decreto ley 728 es que son evaluados periódicamente, ¿no? El cual hablamos de la evaluación de desempeño. Aquí también se evalúa. Entre sus beneficios es que se conserva el nivel logrado luego de haber asumido un cargo de confianza. O sea, puedes tú haber sido un servidor de confianza y luego puedes mantener tu posición, tu nivel logrado. No significa que le van a destituir de tu posición. Para poder entrar a laborar bajo este decreto ley, se va a tomar en cuenta algunos factores, ¿no? El cual ya lo habíamos mencionado, la formación. Para poder clasificar los grupos ocupacionales es necesario saber qué tipo de formación tienen, que presenten su currículum con todos los documentos, recibir tengan cursos de capacitación también. Y también el tema de que en las evaluaciones puedan tener una adecuada, una adecuada evaluación, que tengan una buena nota superior a 14 o 16 para que ellos puedan también progresar, hacer una progresión de la carrera. Sí, eso de las bonificaciones lo vamos a ir viendo. En un momento llego al punto de las bonificaciones, Ruth, no te preocupes. Claro, si asciendes en la línea de carrera, también incrementa tu remuneración porque ya estás en una posición mucho más alta, ¿no? Entonces, de los básicos, ¿no? La remuneración, como ya les había indicado, la remuneración está constituido aquí
por el haber básico, que es lo que tú firmas en el contrato, ¿no? Y las bonificaciones. El haber básico se regula de acuerdo a lo indicado por la unidad remunerativa pública. ¿Quién determina la unidad remunerativa pública? El Ministerio de Economía y Finanzas. Es el que indica cuánto es lo que tú debes de percibir de acuerdo a tu posición laboral. Ahora vamos a ver el tema de las bonificaciones. Ya, en este caso, Ronaldo, al finalizar de las sesiones, se te va a indicar cuánto es lo que cuesta el certificado. No se preocupen, jóvenes, pero lo que sí sé es que el examen no tiene costo. La unidad remunerativa pública es parecido al tema RUC del MOOC, pero es el haber básico prácticamente, ¿no? En cambio, el MOOC es otro concepto remunerativo añadido al haber básico, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos. Ahora, hablábamos de que me preguntaban de las bonificaciones. ¿Qué tipo de bonificaciones reciben los funcionarios o servidores bajo este decreto? Aquí ellos tienen 3 bonificaciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas 3 bonificaciones? Bonificación personal, familiar y diferencial, ¿ya? ¿Cuáles son las 3 bonificaciones? Bonificación personal, familiar y diferencial. La bonificación personal es aquella que se otorga al trabajador nombrado, ¿ya? No es a cualquier trabajador, o sea, aquellos que están firmando contrato fijo, ¿no? Por contrato fijo, ellos no. Lo perciben aquellos trabajadores con contrato indeterminado y que sean nombrados, y por cada quinquenio, o sea, por cada 5 años de servicio reciben el 5% de la remuneración básica. O sea, si ellos, por ejemplo, un funcionario nombrado gana 2.500 soles y ya ha cumplido 5 años de servicio, ¿no? Entonces, aparte de su sueldo, en su remuneración le va a venir una bonificación personal del 5% de la remuneración básica, ¿no? Porque es lo que le corresponde si está bajo este decreto ley 276. Ahora, luego también tenemos la bonificación familiar. ¿A quiénes se les otorga la bonificación familiar? La bonificación familiar se otorga a los trabajadores que tengan cónyuges o hijos menores de edad. ¿Ya? Ellos reciben una bonificación del 10% de su remuneración, y puede ser por hijos menores de edad o también por hijos mayores, pero que estén con alguna incapacidad y que estén a su cargo. Entonces ellos reciben una bonificación familiar del 10%. Esta bonificación se da de manera trimestral, del 10% de lo que ellos ganan. Y por último tenemos la bonificación diferencial. La bonificación diferencial tiene como objetivo compensar al servidor de carrera por el desempeño de su cargo. O sea, si vemos que al servidor de carrera es productivo, tiene una buena evaluación de desempeño, se esmera en su capacitación, ha demostrado tener buenos resultados con su equipo de trabajo, entonces a él se le da una bonificación diferencial, el cual también se bono de manera trimestral y se da por el monto del 5% de su remuneración o haber básica. Valerie, en este caso no te preocupes por la sesión 3 porque al final su asistente académica, la señorita Roxana, les va a compartir la PPT. Sí, Ronaldo, el examen no es cancelado. ¿Ya? Esa bonificación exactamente no te sabré decir, Ru, porque las únicas 3 bonificaciones que conozco de este decreto ley son las que te he mencionado, la personal, la familiar y la diferencial. Esto esta bonificación diferencial, Marilyn, lo vas a poder saber porque el misma área de registros públicos
te va a dar un reconocimiento por la labor que vienes realizando, ¿no? Y también lo puedes saber porque en esa evaluación tú vas viendo tu desempeño, tu porcentaje de calificación que vas obteniendo por tu tiempo de trabajo. Luego tenemos, aparte de las bonificaciones, el tema de los beneficios sociales, ¿no? Aquí, por ejemplo, a los servidores públicos se les otorga una asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio. ¿Ya? ¿Cómo funciona esta bonificación? Se otorga a los funcionarios que cumplen 25 años de servicio. O sea, por ejemplo, cumples 25 años, se te da 2 remuneraciones mensuales totales. Digamos que en este mes de diciembre cumples 25 años y ganas 2.500. Aquí en este mes se te daría tu remuneración normal más 5.000 soles, que son 2 remuneraciones totales. Eres un beneficio. Y si en el caso cumples 30 años de servicio, se te da 3 remuneraciones mensuales totales, ¿no? Ese es uno de los beneficios que se le da a los trabajadores del decreto ley 276. Claro, más que todo, Marilyn, es reconocido. ¿Qué otro beneficio tienen los del decreto ley 276? Es el tema del aguinaldo de fiestas patrias y Navidad, que se otorga por el monto de 300 soles. No les dan gratificación, pero sí les dan aguinaldo. Otro beneficio que tienen es la CTS, ¿no? Que es la compensación de tiempo de servicios, pero que se otorga al personal nombrado. Ya al que está nombrado, es a los únicos que se les da el tema de la CTS. Ese es con respecto al tema de las remuneraciones y beneficios sociales, que es el punto E. También tiene el tema de las vacaciones anuales, ¿no? Que son 30 días también. Ese beneficio sí lo tiene. Con respecto al punto F, que nos habla sobre la desvinculación o término del servicio, ¿no? ¿Por qué motivo se puede desvincular a un trabajador? Por sanciones disciplinarias, por el tema de poca productividad, por permisos que no han sido informados en su momento. Todos por esos motivos se puede dar el tema de la desvinculación, o el término del servicio. El decreto ley también reconoce el tema de que una persona cuando decide pedir una licencia, ¿ya? Pero esa licencia no presenta toda la documentación que se le requiere para poderle otorgar la licencia, no se otorga con goce de remuneración, ¿no? Se le da una suspensión perfecta de la relación laboral donde solamente el empleador paga el tema de exalud, pero no se paga el sueldo, ¿no? Ese es en el caso de que, por ejemplo, haya solicitado una licencia para ausentarse del trabajo, pero no especifica exactamente por qué está solicitando la licencia. Ahora, ¿por qué motivo se puede también desvincular del trabajo? Por el fallecimiento, ¿no? Digamos que un trabajador fallece, ya, ahí también se da el término, por su renuncia también se puede dar, por haber culminado y haber pasado el límite de edad. Si, digamos, también ha perdido su nacionalidad por algún tema delictivo, también se le desvincula su trabajo, ¿no? Eso es el término de la carrera administrativa, ¿no? El tema del fallecimiento, renuncia o cese definitivo por causas del límite de la edad es el punto G, que hablamos sobre el término de la carrera administrativa. Ahora, adicional a esto, ¿qué es lo que se necesita para poder entrar
a laborar bajo el decreto ley 276. O sea, ¿cuáles son los requisitos? Ser ciudadano peruano en ejercicio, ¿no? Ese es uno de los primeros requisitos. Acreditar buena conducta y salud comprobada. Reunir los atributos propios del grupo ocupacional. Presentarse y ser aprobado en el concurso público abierto. Y lo que señale de acuerdo a la posición que van a ocupar. Entonces, eh, eso es lo que perciben los trabajadores, esos son los requisitos que se les solicitan a los trabajadores bajo este decreto ley 276. ¿Ya? El tema de la CTS RUT, vamos a ver en la última clase cómo se calcula, porque no te puedo decir cuánto se percibe porque depende de cuánto es lo que gane cada servidor. Es muy diferente. ¿Ya? Esto es lo que habíamos visto de los requisitos: ser ciudadano operando en ejercicio, acreditar buena conducta y salud comprobada, reunir los atributos propios de acuerdo al grupo ocupacional. O sea, ya hemos visto que hay 3 grupos. De acuerdo a eso tienen que cumplir con los atributos, ya sea el grupo profesional, técnico, auxiliar, presentarse y ser aprobado en el concurso público de admisión y lo que señale la ley. Juan, en ese caso, sobre el sueldo de 25 y 30 años, son para aquellos trabajadores nombrados que tengan 25 años de servicio. Para ellos son esas bonificaciones en el cual había indicado que si tienes 25 años, se te da 2 remuneraciones totales, y 30 años si es que tienes 3 remuneraciones. 30 años te dan 3 remuneraciones totales. Ahora vamos a ver el régimen laboral especial de la contratación administrativa de servicio, CAS, decreto ley 1057. Vamos a ver de qué se trata este tipo de contrato. Ya CAS, ¿no? Que significa, ya lo hemos visto, contratación administrativa de servicios, es una modalidad contractual de la administración pública, en el cual vincula a una entidad pública con una persona natural que presta servicios de manera no autónoma. Este es un trabajador en el cual se le paga por recibos por honorarios. Se declara en planilla electrónica, pero no se le paga por planilla, sino por recibos por honorarios. Se rige por normas del derecho público. ¿Y por qué se dice que servicios de manera no autónoma? Porque ellos trabajan en la misma empresa, ¿no? No es como los locadores de servicio que no se les consideraba como trabajadores de la empresa, sino como prestadores de servicios nada más. Y este régimen debe su origen a esa parte, al intento de regular la situación contractual que existía de miles de trabajadores durante la década de los 90, que fueron contratados por el tema de la locación de servicios no personales. ¿Cuál era la diferencia entre este régimen CAS y el de servicios no personales? Es que este régimen reconoce derecho a las personas en el tema de que puedan encontrarse laborando dentro de la misma empresa, de que puedan ellos también ser reconocidos como servidores, ¿no? Como servidores del Estado, porque realizan labores dentro de la organización. Ahora, ¿qué entidades públicas pueden usar este contrato administrativo? Todas las entidades de la administración públicas, todas, pueden contratar a trabajadores bajo el régimen CAS, ¿no? Solo con excepción las que son empresas que realizan proyectos de inversión pública, ¿no? Esos que por ejemplo, solo que brindan el tema de proyectos para municipalidades, para colegios, ellos no pueden tener trabajadores bajo este régimen CAS. Las entidades de la administración pública que comprenden a los del Poder Ejecutivo, ellos pueden también tener trabajadores CAS.
ministerios, organismos públicos, proyectos, el tema del Congreso de la República, Poder Judicial, gobiernos locales, universidades públicas y demás entidades públicas sujetas al derecho público pueden tener el tema de trabajadores bajo el régimen CAS. En el caso, Tomás, de cuánto tiempo puedes estar como contratado, son 4 años y después de ese tiempo ya tienes que entrar a un tema de nombramiento para la empresa donde estás. Los beneficios ya lo he mencionado, ¿no? En el tema de que de tus bonificaciones por bonificación personal, diferencial o en este caso la bonificación que ya habíamos visto que es la bonificación personal, ¿no? Pero si es que está bajo el decreto ley 276, ahí sí puedes ver el tema de tus bonificaciones si eres nombrado. Mercedes dice, pero a partir de la fecha, si tienes 4 años, te están pagando con boleta y estás en planilla y existe una oficina de vinculación CAS. Se está dando en educación. Sí, claro, se está dando, pero solo en el sector educativo. Pero a los trabajadores CAS de los demás sectores se les sigue pagando por recibos por honorarios. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios laborales del régimen CAS? Los principales beneficios laborales es la remuneración, ¿no? No puede ser menor a la remuneración mínima vital, ¿no? Esto sí es importante. Los trabajadores, por más que estén por recibos por honorarios, no se les puede pagar menos que de lo que está indicado por ley. La jornada de trabajo, que de acuerdo a la Constitución política es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales, ¿no? Esto es importante, no se puede exceder eso en los trabajadores. Tienen derecho también al descanso semanal de 24 horas consecutivas a la semana, un día exactamente. Aguinaldo por fiestas patrias y Navidad. También tienen ellos el tema de ese beneficio. Luego también tienen el descanso vacacional de 30 días durante el año, licencias por paternidad, maternidad, se puede dar en este tipo de contrato, derecho a formar un sindicato, el tema de la seguridad social, o sea, afiliarse a un sistema de pensiones también lo pueden hacer, el tema de salud también tienen ese beneficio. También pueden recibir el tema de trabajadores de extranjeros, o sea, personal extranjero puede firmar contrato CAS, ¿no? Contrato administrativo de servicios. La contratación de extranjeros por este medio no es incompatible, ¿no? O sea, eso significa que sí está establecido también. Cuando las entidades públicas contraten a extranjeros mediante el tema del CAS, deben tener en consideración sus procedimientos de la legislación nacional en materia, que en este caso sería aplicar la legislación peruana con todos los beneficios que se les da a los funcionarios y servidores de acá, ¿no? Este es el régimen que sí acepta a trabajadores extranjeros. En cambio, en el decreto ley 276, veíamos en sus requisitos que tienen que ser peruanos de nacimiento, ¿no? Ahora, respecto a los derechos restringidos, se puede afirmar que el contrato CAS no cuenta con los siguientes derechos. ¿Con qué no cuenta? Con el tema de la CTS. O sea, los trabajadores no cuentan con este tema de beneficio, no cuentan con el tema de las gratificaciones, pero sí sabemos que sí tienen aguinaldo. No cuentan tampoco con estabilidad laboral porque se les puede renovar como no contrato, ¿no? Pero ya sabemos que les pagan por recibos por honorarios,
tampoco participan en el tema de las utilidades, ¿no? A ellos no se les paga utilidades, en cambio en el decreto ley 728-276 sí se les paga el tema de las utilidades. Para el régimen CAS, la norma ha establecido que elaborar después del vencimiento de su contrato o adenda operaría la figura legal determinada prórroga automática. Aquí llamamos prórroga automática, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, ya termina su contrato y no le han indicado que no debe seguir laborando, entonces eso significa que el trabajador CAS va a seguir laborando para la organización, ¿no? O sea, va a seguir perteneciendo a la empresa porque hablamos de una prórroga automática. En caso el trabajador continúe laborando después del vencimiento, como no se le ha avisado, entonces viene el tema de esa prórroga. ¿Y por cuánto tiempo se da esa prórroga? Se amplía por el mismo plazo del contrato. O sea, si por ejemplo fue por 6 meses, finalizó los 6 meses y no le dijeron nada al trabajador, entonces se activa esa prórroga automática por 6 meses más. Para tal efecto, la entidad la entidad ya como pasó ese tiempo, no informó y se dio la prórroga automática, es ahí donde tiene que indicar, ¿no? Que va a continuar de manera inmediata por 6 meses. ¿No? Luego ya hemos visto el tema de qué entidades públicas pueden usar CAS, ¿no? Ya habíamos visto que todas las entidades de la administración pública pueden contratar personal bajo el régimen CAS. Solo con excepción las que habíamos visto, las de proyectos de inversión pública, proyectos en general. Ahora, acceso al régimen. Para acceder a una plaza CAS, se debe considerar que debe crearse la necesidad de tener un puesto de trabajo, ¿no? Que es casi lo mismo que sucede en todas las convocatorias, que los requisitos es que haya la necesidad de poder contratar a un personal. Para eso existen etapas, ¿no? La etapa preparatoria, la convocatoria, la selección y la suscripción y registro del contrato. En la etapa preparatoria se plantea el requerimiento de la institución de contar con personal adicional, ¿no? ¿Quiénes van a indicar que se necesita requerir personal adicional? Eso lo van a indicar el área de recursos humanos. Ellos son los que van a tener que informar que requieren más mano de obra. Entonces ahí es donde se va a dar una convocatoria bajo el régimen CAS. Esa es la etapa preparatoria. En esta etapa se establece la descripción del servicio. Ahí vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, necesitamos a un analista de sistemas. Tenemos que describir qué va a realizar este analista de sistemas. Además que tenemos que indicar requisitos mínimos para ocupar la posición, ¿no? Cuáles deben ser sus estudios, su experiencia, su edad, cursos, ¿no? Que se les va a solicitar. Y las competencias, ¿no? El tema de los talentos que debe tener, ¿no? El tema de que pueda informarnos cuando necesitan algo. Toda la información requerida para que forme parte de su competencia, que debe reunir el postulante. Adicionalmente, se incluyen las justificaciones de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestada determinada por la Oficina de Presupuesto Público. Luego de esa etapa preparatoria viene la etapa de la convocatoria. En esta etapa de la convocatoria comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional, ¿no? Ahí en la página de la misma empresa, ¿no? Tiene que indicarse la publicidad con al menos 5 días hábiles como mínimo, ¿no? Antes de la etapa de la selección, es lo mínimo, pero realmente las convocatorias se dan con mucho más tiempo de anticipación.
¿no? Para poder esperar que también nos lleguen los postulantes, se pueda revisar la información, para que se pueda dar todo eso. Luego también está el tema que la entidad responsable debe incluir el cronograma y las etapas de procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que se pueda indicar el tema de los documentos que se van a necesitar para poder saber qué es lo que se le va a pedir a cada uno de los postulantes. Luego, después de la convocatoria, ya viene el tema de la selección. Ya, disculpen que se me había ido mi señal. Sí, disculpen, se había ido ya. Regresé, ya. Estábamos en el tema de la selección. En el tema de la selección debe existir una evaluación objetiva dada de la especialidad del régimen. Se realiza mediante evaluación curricular y entrevista, ¿no? Ahí ya se viene el tema de poder saber qué persona va a quedar bajo este tipo de régimen laboral. Y finalmente viene la suscripción y régimen y registro del contrato. Comprende la suscripción del contrato dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados, ¿no? Después de ese tiempo ya es necesario indicar quién va a ejercer el cargo bajo el régimen CAS. Se debe declarar en este punto a la persona seleccionada que ocupará, de acuerdo al orden de mérito inmediatamente siguiente, que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo contado a partir de la respectiva notificación. Entonces, eso es los 4 etapas para poder acceder al régimen CAS. Ahora, ¿qué requisitos se necesitan para la reincorporación o la incorporación al contrato administrativo de servicios? La norma estableció que para la incorporación se debe seguir los siguientes requisitos. Realizar labores de carácter permanente al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, ¿no? Este es el punto en el cual si una persona que ya estuvo laborando como trabajador CAS, ¿no? Después de 3 años, por ejemplo, desea volver, puede hacerlo, pero con funciones similares a las que ya estuvo realizando, ¿no? Tener contrato administrativo de servicios, por lo menos como mínimo 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Cuando hablamos de modo continuo, o sea, si por ejemplo una persona estuvo trabajando por 2 años seguidos, entonces puede volverse a renovar un contrato por el régimen CAS. Y si, por ejemplo, estuvo un año trabajando como CAS, un año no, luego volvió a trabajar como CAS y así de manera discontinua logró tener 3 años, también puede volver a reincorporarse, o sea, volver a postular bajo la posición CAS y reincorporarse bajo este régimen. Otro requisito para la reincorporación es haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su defecto haber tenido la condición de servicio no personal y posterior contrato administrativo de servicio.
¿no? En este punto es de que, por ejemplo, si una persona quiere volver a reincorporarse, tiene que haber demostrado haber participado por mediante concurso público, ¿no? Porque hay casos en los que firman un contrato cash, pero las posiciones no se dieron por concurso, ¿no? Yo he visto casos en los que ingresan a trabajar a las municipalidades, pero no fue por concurso público abierto. Simplemente presentaron su documentación, las llamaron y entraron a trabajar como trabajadores cash. A ellos no podrían volverse a incorporar porque la ley indica que tendrían que haber estado por concurso público. Otro requisito de la reincorporación es que a los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en el interín de la vigencia de la presente norma, se les reconoce los derechos que confiere la presente norma al estar comprendidos dentro del inciso, ¿no? O sea, por ejemplo, si renunciaron, ¿no? Porque les salió otro trabajo para asumir un contrato, dice, distinto en el interín de la vigencia, o sea, su contrato Castra terminaba a fines de diciembre, pero renunciaron para firmar un contrato bajo otro régimen, ¿no? Distinto, porque aquí dice distinto, o sea, de diferente régimen. Entonces a ellos, terminando ese contrato nuevo que tienen con un régimen diferente, sí se pueden reincorporar nuevamente al CAS, ¿no? Entonces, estos son los requisitos que se dan para la reincorporación. A ver, nos decía Lady, los trabajadores CAS se deben registrar en el T-Registro, sí, son los únicos que se registran ahí en el T-Registro. Ya, ¿qué más? A ver, el tema del CONADIS. Vamos a ver. El tema del CONADIS, ¿no? Ellos, que son del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, entre sus beneficios es que al momento de la convocatoria pública abierta se les da una puntuación diferencial que les permita a ellos tener la posibilidad de poder tener mayor acceso a las posiciones de trabajo. El tema de los regímenes laborales sí pueden ocupar los diferentes regímenes, no es que hay una excepción por el tema de la de la discapacidad que ellos puedan tener, ¿no? Entre otros de los beneficios es que ellos tienen una jubilación adelantada. Ellos tienen también la posibilidad de poder cambiarse de un régimen a otro sin necesidad de que tengan que esperar un tiempo para poder asumir una nueva posición, ¿no? Por el tema del de la situación que ellos viven, que no es como la de una persona con capacidades normales, es por eso que se les da el tema de que puedan ellos poder tener mayor accesos y beneficios que a los demás. Ahora vamos a ver el régimen de servicio civil, decreto ley 357. ¿Ya? En este régimen, 357 es el régimen de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ya, este fue creado por la Autoridad Nacional Servir. ¿De qué nos habla este régimen? De que aquí aplica para las siguientes entidades públicas, ¿ya? Antes de poder ver el tema de los objetivos, es necesario ver para qué entidades públicas aplica. Aplica para el Poder Ejecutivo, ¿no? El cual incluye ministerios, organismos públicos, aplica para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para los gobiernos regionales, los gobiernos locales,
los organismos autónomos reconocidos constitucionalmente, las demás entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de las potestades administrativas. Ellos pueden firmar el régimen del servicio civil. Sí, o sea, el tema de que sean trabajadores CAS no significa que no puedan ellos estar asumiendo otra posición o puedan ser rotados. Sí, pueden ser rotados. Los trabajadores CAS no tienen el tema, Lady, de poder volverse su contrato indeterminado, porque pasados 3 años lo que van a hacer es finalizar su contrato y volverles a renovar, ¿no? Salvo en el tema de educación, que sí se ha visto actualmente que pasado ese tiempo de los 4 años, sí se les da el tema de tener un contrato indeterminado, pero en los demás sectores no. ¿Qué objetivos tiene el régimen del Decreto Ley 357? Entre sus objetivos es acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes laborales que actualmente se encuentran vigentes en el sector público, ¿no? La idea es de que solamente haya un solo régimen, ¿no? Que es lo que les mencionaba inicialmente en la clase. ¿Por qué? Porque así ya no hubiera muchas diferencias dentro del sector público, no que unos tengan mayores beneficios, que otros firmen un contrato diferenciado, no, sino que todos sean regidos bajo un mismo régimen y que adicionalmente tengan las mismas características, los mismos beneficios, que tengan las mismas oportunidades que todos los demás. ¿Qué otro objetivo tiene este régimen? Es revalorar la función pública y mejorar la calidad del servicio público, ¿no? Esto es importante porque ya lo veníamos tocando en las otras sesiones, de que a veces cuando los mismos trabajadores sienten que el tipo de contrato, el régimen no les da las condiciones deseadas, eso lo transmiten a la sociedad, al público en general. Y a veces el tema de cómo revalorizan el tema de la calidad de servicio no es la adecuada. Entonces, lo que busca esta reforma del servicio civil, porque prácticamente es como una reforma, es que se mejore la calidad de atención que se le da al ciudadano, de manera de que ellos puedan sentirse a gusto y darse cuenta que ha cambiado el tema de la situación de las empresas públicas, ¿no? Que ahora el tema de la atención es muy diferente. Si bien es cierto, los regímenes laborales, ¿no? Por mucho tiempo van a estar vigentes. En algún momento la Autoridad Nacional de Servicio Civil sigue luchando, ¿no? Y sigue presentando proyectos de ley para que el poder ejecutivo y legislativo den la oportunidad de que solamente exista un solo régimen, ¿no? Para que puedan cambiar la situación de las empresas públicas. Otro objetivo es la captación, conservación y desarrollo de un cuerpo de servidores efectivos. Para poder lograr el tema de este objetivo, es necesario de que pueda haber constante capacitación, ¿no? Que normalmente no se ve a veces, por más de que la ley lo pide, que sea de manera trimestral y semestral, de igual forma en la práctica no se da de manera continua, ¿no? Algunas veces solamente reciben una o a lo mucho 2 capacitaciones en el año. A veces no se les evalúa adecuadamente a los servidores y funcionarios, y es por eso que a veces también la forma de atención y el mismo trabajo no es adecuado, ¿no? Se nota en el tema del servicio, en la eficiencia y en el logro de sus actividades no son lo que se está requiriendo. Entonces la idea es revalorizar todos esos aspectos negativos y contar con un grupo de servidores efectivos.
El punto D, que es igual que el punto B, ya lo habíamos mencionado, en mejorar la calidad de atención y de servicio a la ciudadanía, atraer y retener el talento en el Estado. ¿Cómo atraemos al talento? Con beneficios y características de un buen régimen, ¿no? Si nosotros mencionamos tener un régimen adecuado, con los beneficios sociales que necesita cada uno de los trabajadores, entonces de esa manera traemos al talento humano. Y lo retenemos porque le seguimos dando retroalimentación cuando ingresan, a través de la capacitación, evaluación, aumento de sueldos, permitirles hacer progresión de la carrera, sentirse familiarizados con la empresa en donde están, ¿no? Eso es muy importante. La progresión en la carrera del servicio basada en méritos de los servidores, ¿no? En este punto se establece de que, de lo que les mencionaba, ¿no? Que se pueda dar la progresión de la carrera, mejorar el tema de las compensaciones, el tema de las bonificaciones también, que solamente más se aplica en el decreto ley 276, y de esa forma poder tener mejor cuerpo de servidores más eficientes y capaces de poder asumir la posición que tienen actualmente. Ahora, ¿qué atribuciones se da dentro de este régimen? Las atribuciones son, tenemos 5 atribuciones que tiene la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Tenemos la atribución normativa. Esta atribución comprende la potestad de dictar en el ámbito de su competencia normas técnicas, directivas de alcance nacional y otras normas referidas a la gestión de recursos humanos, ¿no? Cuando hablamos de que pueden dictar normas técnicas en el ámbito de su competencia, es de que ellos pueden, ¿no?, indicar si la labor que está realizando el área de recursos humanos es correcta o hay alguna política o norma que debe ser cambiada. Otra atribución es que es supervisora, ¿no? ¿Qué significa supervisar? Dar un seguimiento, ¿no?, a las acciones que realizan las entidades del sector público. ¿Por qué se da un seguimiento? Porque hay que ver si están realizando bien el tema de los concursos, el tema de la selección de personal, si se está dando la capacitación en el momento adecuado, si se les está evaluando, si se está cumpliendo con pagarle los beneficios que se les debe pagar, ¿no? Otro de las atribuciones es sancionadora. En el caso de algún incumplimiento, o sea, cuando se ve que, por ejemplo, se está beneficiando a alguien en algún concurso, ¿no? O, por ejemplo, se le está despidiendo a una persona de manera arbitraria. Entonces, cuando se detecta graves irregularidades, ¿no?, en materia de concurso sobre todo, entonces la Autoridad Nacional de Servicio Civil puede sancionar a esa institución porque está en su potestad, es su atribución, ¿no? A eso hablamos con la atribución de sancionadora. Cuando hablamos de la resolución de controversia, este es aquel que se ejecuta a través del Tribunal de Servicio Civil, ¿no?, que ya lo habíamos visto en la clase pasada, que forma parte, ¿no? Es uno de los organismos integrados dentro del sistema de recursos humanos del sector público. Cuando hay una controversia, o sea, cuando queremos saber, en este caso, desestimar o reconocer algún derecho invocado, en el sentido de que hay algún queja o reclamo por parte del colaborador y se presenta la defensa de la empresa y la defensa del trabajador, lo hacen a través del tribunal para saber cómo resolver esa controversia y determinar si realmente fue algo injusto, si la sanción no fue adecuada, si el despido no fue correcto, y ver de esa forma cómo se debe de manejar esa situación y resolver, como su mismo nombre lo dice, esa controversia. Entonces, esas son las atribuciones que se dan en el servicio civil. Tomás dice, disculpe una pregunta, un familiar que tiene carnet de CONADIS postuló una convocatoria del Estado
pero sacaron que el incremento los dan cuando aprueben todos los exámenes, tal cual como cualquier participante no ve la discapacidad y le asigna el 10% a favor. ¿Es correcto esa forma de selección? Lo que sé, Tomás, es que sí a las personas con discapacidad se les da dentro de la convocatoria, o sea, cuando están presentando sus documentos, cuando se les está evaluando, cuando están pasando el proceso de selección, un porcentaje adicional que va entre el 10 al 15%. Pero eso cuenta desde cuando ellos están presentando su documentación y siguen todo su proceso. ¿No? Pero no es que después se vea ese incremento, sino es en ese momento. Por ejemplo, si a una persona normal, ¿no? Que no tenga ninguna discapacidad se le da 10 por currículum bien presentado, a una persona con su carnet de CONADIS, ¿no? Con discapacidad, si tiene un currículum bien presentado, en vez de 10 se le dará adicional un 10%, ¿no? 11, 12 puntos adicionales, pero es al momento de la presentación de toda la información, de toda la documentación, no después. A ver, ¿qué beneficios se tienen en el régimen del servicio civil? Ya, entre los beneficios es un régimen laboral público basado en la meritocracia como instrumento para elevar la calidad de servicio, ¿no? O sea, es necesario de que para mejorar la calidad de servicio haya solamente un solo régimen laboral, ¿no? Como les digo, evitar tener la multiplicidad de regímenes porque eso genera que cada uno tenga inseguridad en el trabajo, molestia entre todos, ¿no? Entonces, tener un régimen bajo la misma Autoridad Nacional del Servicio Civil nos permite tener un régimen más favorable donde se cumplan todos los derechos a los trabajadores. ¿Qué otro beneficio es el acceso a la capacitación constante, planificada y articulada? Es necesario tenerlo, este régimen, porque la Carta Cabal se va a cumplir con el tema de la capacitación, ¿no? Porque ellos mismos son los que rigen a las oficinas del sector público en lo que respecta a recursos humanos. Entonces ellos van a estar ahí mismo haciendo que se cumpla de el tema de la capacitación para todos sus trabajadores, ¿no? Y no va a haber la excusa de que se va a realizar, si se va a realizar o no, porque se va a dar a todos de manera continua. Incremento de ingreso para los servidores mediante 2 aguinaldos más, ¿no? Porque ahorita a la mayoría de trabajadores del sector público se les da el tema de aguinaldo, que son 300 soles, ¿no? Pero la idea es de ¿qué plantea este régimen? Que se dé 2 aguinaldos más, o sea, serían en total 3, que sumando, multiplicando 3 por 300 sería que percibirían al menos 900 soles, que es más de lo que actualmente percibe un trabajador del sector público, ¿no? Otro beneficio es mejorar la calidad de servicios que se ofrece al ciudadano, ¿no? Para mejorar la calidad de servicio es necesario tener personal competente y bien calificado, ¿no? Y ellos, pues, lo que busca la Autoridad Nacional de Servicios es eso, ¿no? Porque entre sus objetivos es tener servidores eh, que se desempeñen correctamente dentro de la organización. Otro beneficio es promover la continuidad de las políticas públicas que sean a favor de todos los ciudadanos, de todos los trabajadores, que todo sea de manera equitativa, mejorar el uso y control de los recursos públicos, o sea, que todo lo que se presupuesta vaya de acuerdo a la necesidad de las organizaciones. No que algunos reciban más que otros, sino que todo se destine de acuerdo a cómo debe ser, donde las áreas donde existen mayor complejidad y necesitan mayor cantidad de recursos reciban mayor financiamiento, de las que quizás no necesitan mucho, porque no es necesario darles la misma cantidad. Igual, si se planifica una determinada cantidad de dinero para el tema de pagarle a los funcionarios, a los servidores, que esa plata vaya de acuerdo a lo que ya está destinado. No es que se les dé
se use ese dinero para otras labores. Por eso es tener un buen control y uso de los recursos públicos. Ahora, ¿cómo está conformado? ¿Cómo se conforma bajo este régimen a las personas que están en el sector público? ¿Cuál es la conformación? Tenemos el funcionario público, director público, servidor civil de carrera, servidor de actividad complementaria y servidor de confianza. Esta conformación se da cuando firmas un contrato bajo este régimen. O sea, los trabajadores bajo este régimen de servicio civil están conformados de esta forma. Ahora, ¿quién es el funcionario público? El funcionario público es una persona orientada principalmente por el deseo de servir y atender las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? O sea, esa es su orientación de estas personas, servir a todos los ciudadanos, poniendo a disposición de la nación sus capacidades, porque esa es la idea. Siempre lo que se vaya a hacer sea en beneficio de la ciudadanía, porque las empresas del Estado existen debido a los tributos que pagan los ciudadanos. Y si existen debido a los tributos, pues deben de darles el mejor trato a ellos. Ahora, el funcionario público se clasifica de la siguiente manera. Tenemos a los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal. Esa es una clasificación. Luego tenemos los funcionarios públicos por elección regulada y por libre designación. ¿Quiénes son los funcionarios públicos de elección popular? Es el presidente de la República, porque porque toda la ciudadanía así lo ha escogido. También están los vicepresidentes de la República, los congresistas, ¿no? Los consejeros regionales, los alcaldes y regidores. Todos ellos son funcionarios públicos de elección popular. Los funcionarios públicos de designación es porque dentro de los que han sido elegidos por elección popular, ellos mismos designan quienes pueden formar el cuerpo de trabajadores dentro de su equipo, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República tiene su equipo de trabajo. Entonces, ellos también son funcionarios, pero designados por el mismo presidente de la República. Es esa forma, pero los de elección popular sabemos que es porque han sido escogidos por toda la ciudadanía. Entonces, recordemos, el funcionario público es aquella persona orientada por el deseo de servir y atender la necesidad de los ciudadanos. Ahora, el director público. El director público tiene funciones de organización, dirección o toma de decisiones sobre los recursos a su cargo. Vela por el logro de los objetivos asignados y supervisa las metas de los servidores civiles bajo su responsabilidad. ¿Quiénes forman los directivos públicos o los directores públicos? Son, como su mismo nombre lo dice, los directorios de cada empresa pública, el gerente general. Ellos forman los directivos públicos porque ellos son los representantes de las entidades que tienen a cargo un grupo de servidores, ¿no? Están bajo su responsabilidad. Prácticamente en esto se ve, por ejemplo, en los colegios, ¿no? ¿Quién es? En este caso lo ocupa la directora. En las municipalidades es el gerente, ¿no? De las municipalidades, de cada gerencia, porque está a cargo los servidores públicos. En las empresas de servicios también hay un gerente, un representante legal. Ellos ocupan la posición de directores públicos. Luego tenemos el servidor civil de carrera. El servidor civil de carrera es aquel que realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y a la administración interna de la entidad, ¿no? En este caso, ¿quiénes son? Son todos aquellos que han participado de un concurso público abierto, ejercen las labores que les asigna el director público y forman
una posición, ¿no? En el cual tienen una posición subordinada dentro de la institución pública. Mejor dicho, aquí ya vendrían a estar todos los que están debajo de la dirección, ¿no? Los supervisores, los jefes, los analistas, todos ellos, todo lo del más cuerpo de personal que existe, que no forme parte ni de ser funcionario ni de director, todos ellos son los servidores, ¿no? Servidores civil de carrera. De estos servidores civil de carrera se dividen en servidor de actividad complementaria y servidor de confianza. El servidor de actividad complementaria son aquellos que realizan funciones indirectamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y de la administración interna de la entidad. O sea, que ellos ¿quiénes son? Son aquellos que hacen función de soporte, de cumplimiento, de complemento, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, complementarios. Por ejemplo, dentro de un área hay un supervisor, hay un analista, pero también tenemos un auxiliar que sirve de apoyo, ¿no? Que sirve de apoyo al analista, al supervisor. Como ellos realizan actividades complementarias, también son servidores, pero servidores de actividades complementarias. Realizan actividades manuales, operativas, de acuerdo a la posición laboral. Ahora, la incorporación de los servidores de las actividades complementarias también debe darse por concurso público abierto. No, no es que significa de que, por ejemplo, el supervisor conoce a alguien y le pide al área de recursos humanos que escoja a esa persona. No, tiene que darse por concurso público abierto. El tema de la modalidad de contratación es a plazo fijo. Se encuentran sujetos también a un periodo de prueba. Prácticamente es como un trabajador normal, porque es un servidor, pero con actividad complementaria. Tienen un periodo de trabajo de 3 meses. Son considerados los que prestan servicios también en proyectos especiales, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas que solamente apoyan por un tiempo estimado, por una temporada, para algún tema de publicidad, para un tema de campaña, para las mismas instituciones, y por ese lapso de tiempo se les hace un contrato. Entonces a ellos se les llama servidores de actividades complementarias. Y por último tenemos a los servidores de confianza. Los servidores de confianza son los servidores civiles que forman parte del entorno directo e inmediato de los funcionarios o directivos públicos. Ya ellos, o sea, por ejemplo, son la mano derecha de los funcionarios o directivos. Siempre en una empresa, ¿no?, pública bajo este régimen hay servidores de confianza. Ahora, ¿cuántos deben ser? El número de servidores de confianza no debe ser mayor al 5% del total de los puestos previstos por la entidad pública bajo este régimen. Esto significa que de, de 100 trabajadores, ¿no?, a lo, a lo mucho puede haber 5, ¿no? 5 trabajadores que puedan ocupar el tema de ser servidores de confianza. Eso es lo máximo, pero puede ser 1, puede ser 2. Ellos trabajan directamente con el gerente, con los funcionarios públicos, porque ellos son los voceros para las demás áreas, ¿no? Ellos son los que de primera mano dicen e informan lo que se necesita, acompañan al, a los funcionarios, a los directivos en sus reuniones, ¿no? Ven el tema de las agendas, ven el tema de todas las necesidades que se pueden presentar al momento de las mismas, de los mismos proyectos, de las mismas relaciones laborales, cuando existen alguna controversia, ellos son los que también están ahí para poder ser la mano derecha de estos dos primeros puntos, ¿no? De estos primeros dos conformaciones, tanto de los funcionarios como de los directivos públicos.
Ahora, ¿cuáles son cuáles son las causales de término? Las causales del término del servicio civil son las siguientes. Tenemos fallecimiento, ¿no? Que es la más común, que es lo que normalmente para todos los regímenes se da. El tema de la renuncia voluntaria, ¿no? Que eso va a depender de los mismos trabajadores que decidan pues ya no continuar. El tema de cumplir el periodo de su jubilación por mutuo acuerdo, que es casi como el tema de la renuncia. O también, bueno, mutuo acuerdo es porque ambas partes así lo han decidido, ¿no? Alcanzar el límite de la edad. Destitución por carácter disciplinario, en el caso de alguna sanción grave que puede existir dentro de las entidades. Y por ese motivo, pues destituyen al funcionario o al servidor. Inhabilitación del ejercicio profesional, que eso normalmente se pierde por el tema de delitos, de fraudes, de lavado de activos, narcotráfico, entonces pierden el tema de la inhabilitación para ejercer su profesión, entonces también es una causal de término. No superar el periodo de prueba, ¿no? O sea, por ejemplo, el periodo de prueba que sabemos que es de 3 meses, te protege del derecho al despido arbitrario, ¿no? Pero si no, pasados esos 3 meses, vieron que no tenías no ejercías bien tu labor, entonces la empresa puede decidir despedirte, ¿no? Porque no superaste ese periodo de prueba, entonces es una causal de término. Por decisión direccional, o sea, tú puedes venir ejerciendo bien tus labores, pero la dirección indica que ya no continúas por diferentes motivos, ¿no? Porque quizás consideran que con 1 o 2 servidores es suficiente para que hagan su labor y ya no desean contar con más servidores. Entonces, por eso la dirección dice hasta aquí nomás, ya no renueven a otro contrato, entonces es una causal de término. Si la entidad desaparece, o sea, se extingue, ¿no? Significa que ya no va a continuar la entidad funcionando, entonces también es un motivo por el cual se puede terminar el contrato, ¿no? Entonces, todo esto que hemos visto hasta aquí, jóvenes, es el tema de los regímenes laborales del sector público más conocidos eh, y que forman parte de la actividad de las empresas públicas. Marilyn dice, si uno tiene maestría en el extranjero y lo hace registrar en servir, ya es válido, ¿verdad? Sí, es válido. Ahí en la misma Autoridad Nacional de Servicio Civil te van a dar los requisitos para poder dar validez y poder participar de un concurso. Inhabilitación profesional, como ya lo había mencionado Rosa, se te inhabilita por 3 años, máximo 5 años. ¿No? Que puede ser por los motivos que ya lo he mencionado, por el tema de lavados, de narcotráfico, por ser sospechoso de algún delito, ¿no? De tráfico de armas, de diferentes temas que pueden llevar a poner en riesgo a la misma empresa y tu trabajo. Entonces también se te puede inhabilitar también por el tema de robo, sustracción de equipos, todo eso, ¿no? Ahora, esto, jóvenes, es lo que hemos visto el día de hoy y ahora vamos a ver el tema de nuestro cuestionario, ¿no? Ya estamos ya en la sesión número 3 y es necesario que repasemos un cuestionario para saber cómo es que ustedes van viendo en el tema práctico, porque ya la última sesión, ya después de la última, viene su examen final. Entonces es necesario que nos vayamos preparando. Entonces, para este caso, se ha establecido 10 preguntas. A ver, vamos con la primera. Ustedes pueden ir contestando en el chat, también ahí pueden ir midiendo cómo van con el tema de las respuestas. Este régimen dice debe su origen al intento de regularizar la situación contractual de miles de trabajadores durante la década de los 90. ¿Cuál sería ese régimen?
régimen CAS, régimen decreto ley 728 o régimen decreto ley 276. Juan dice 276, Giselle 276, Carmen A, Mercedes A, Wilson 276, Chan, Elizabeth, Gilda, Caro 276, Daisy A, Elena 276, Rosa C, Nancy A, Margot A. La respuesta correcta es para todos aquellos que mencionaron la A. ¿Por qué? Porque en la década de los 90 existían jóvenes el tema del régimen de locación de servicios y se cambió ese régimen para mejorar el tema de miles de trabajadores por el régimen CAS, no por el decreto ley 276. Segunda pregunta, entre sus principios ya de ese régimen, fomenta la capacitación y formación laboral de los trabajadores con el fin de mejorar la productividad. ¿Cuál sería? Régimen decreto ley 728, régimen CAS o decreto ley 276. Carmen Aurora dice a RUC 728, Nancy 276, Giselle C, Geraldine A, Mercedes 276, Margot A, Daisy A, Elizabeth A, Chan C, Rosa B, Carmen A, Juan Pinco 276. Aquí en este caso, cuando hablamos siempre, jóvenes, de la productividad, acuérdense de este régimen, del decreto ley 728, que es llamado ley de la competitividad y de la productividad. Acabar progresivamente con la multiplicidad de regímenes laborales es uno de sus objetivos de ese régimen. ¿De cuál régimen estamos hablando? Del régimen 357, régimen 728 o régimen 276. Giselle, Carmen, Ruth, Mercedes, Rosa, Wilson, bueno, Rosa dice A, Mercedes A, Ruth 357, Giselle A, Wilson dice C, Daisy, Margot, Nancy A, Ana B, María, Norma y Elizabeth A. La respuesta correcta es la A. La pregunta 4 dice, ¿es aquella bonificación que se otorga al trabajador por cada quinquenio de tiempo de servicio? O sea, por cada 5 años. ¿Cuál sería? ¿La bonificación familiar, la bonificación diferencial o la bonificación personal? ¿Cuál sería, jóvenes? Chan dice la C. Y esa es la respuesta correcta. Bonificación personal. Sí. Muy bien, jóvenes, y sería la C. Pregunta 5. ¿Cuál es el atributo que se ejerce a través del Tribunal de Servicio Civil? Sancionadora, resolución de controversias o normativa. ¿Cuál es aquel tributo que se ejerce a través del Tribunal de Servicio Civil? Atributo sancionadora, de resolución de controversias o normativas. Tania dice A, Carmen Aurora dice B. Nancy C, Wilson B, Ruth B, Chan A, Elizabeth A, Margot C, Caro B, Mercedes A, María C, Ana y Liz C, Giselle B, Norma B, Cruz la C, Carlos B, Emma C, Nubia B, Rafael A. Y la respuesta correcta es la B, resolución de controversias. Pregunta 6. ¿Es una persona orientada por el deseo de servir y atender las necesidades de los ciudadanos? ¿Quién sería? ¿El funcionario público, servidor civil de carrera o el director público? A ver, Nancy dice A, Elizabeth, Wilson, Nubia, Margot, Mercedes, Daisy, Rafael, Giselle, María. Todos dicen A y esa es la respuesta correcta. Funcionario público. Tiene como objeto compensar el servicio de carrera por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva. Tiene como objeto compensar el servicio de carrera por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva. ¿Cuál sería?
Bonificación personal, bonificación diferencial o bonificación familiar. A ver, Carmen, Ru, dicen la B, Carmen B, Caro B, Wilson, Giselle, Liz, Daisy, Margot, Rafael, Elizabeth, Mercedes, Ana, Nancy, todos dicen la B y esa es la respuesta correcta, bonificación diferencial. Pregunta 8. Atributo utilizado en caso de detectar graves irregularidades en la administración. ¿Cuál es ese atributo? Interventora, sancionadora o supervisora. ¿Cuál es ese atributo que es utilizado en caso de detectar graves irregularidades? A ver, Ana, Nancy, Tania, Rafael, Elizabeth, Giselle, Rosa, Daisy, Liz, Ingrid, María, todos dicen la B. Y no es la respuesta correcta. Sería interventora. Ese es el que se utiliza para, en caso de detectar graves irregularidades, se interviene. Régimen creado con la finalidad de flexibilizar el marco legal de la contratación laboral. ¿Cuál es ese régimen creado con la finalidad de flexibilizar el marco de la contratación laboral? Régimen Decreto Ley 728, régimen, acá el segundo es 357 y el último es 276. ¿Cuál sería el régimen? Bien, Nubia, Mercedes, Gisela, respuesta correcta. No. Dice la pregunta 10, realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y administración interna de la entidad. Realiza funciones directamente vinculadas al cumplimiento de las funciones sustantivas y administración interna de la entidad. ¿Quién sería? ¿Servidor civil de carrera, servidor de confianza o servidor de actividades complementarias? Claro, en este caso sería el servidor de carrera. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos realizado la sesión número 3. Me ha dado gusto que han estado participando activamente en el chat con sus respuestas, la cual la mayoría han sido correctas. ¿No? Ya hemos culminado la sesión y los dejo con la señorita Roxana. Que tengan buena noche. Buenas noches, profesora. Muchas gracias por la clase impartida el día de hoy. Se le agradece. También recordarles a los estimados participantes que todavía no se vayan. Compartir pantalla. Muchas gracias, profesora María José Ramos. Asimismo, a los participantes, recordarles si tienen alguna duda o consulta, se pueden comunicar conmigo. Recuerden que la clase está siendo grabada para que ustedes lo puedan visualizar. También, estimados participantes, recordarles que ya se aperturaron nuestros cursos en el 2024, como es ofimática, idioma, salud, diseño, educación, gestión administrativa. Todo esto, estimados participantes, lo pueden encontrar en nuestro Facebook como El Tecnológico. Para mayor información, se pueden comunicar también con nosotros al número 953-772-123. Buenas noches, estimados participantes. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión académica. Y así, si tienen alguna duda o consulta, me dicen por favor. Buenas noches con todos.